Científicos finalmente escanearon el busto de Nefertiti. El rostro oculto en su interior los dejó sin palabras. Imagina esto. Una escultura tan famosa que millones de personas cruzan un océano solo para pararse frente a ella, tan hermosa que se convirtió en el rostro de toda una civilización en la imaginación moderna. Entonces, una tarde en un hospital alemán, un equipo de médicos introduce esa misma escultura en un escáner médico pensado para pacientes humanos, y la máquina revela algo que nadie esperaba. Escondido dentro de la piedra, envuelto bajo la superficie que todos creen conocer, hay un segundo rostro. No es un defecto, no es un error, es un retrato completamente terminado, deliberadamente enterrado bajo el que el mundo ha estado observando durante más de un siglo. Al final de este video, entenderás exactamente por qué ese descubrimiento cambió la forma en que los historiadores piensan sobre el antiguo Egipto, sobre la construcción de la imagen real, y quizás sobre la propia reina. El busto en cuestión es, por supuesto, el busto de Nefertiti, posiblemente la pieza de arte egipcio más reconocida fuera de las pirámides y la máscara de Tutankamón. Muestra a una mujer con un cuello largo y elegante, una llamativa corona azul, cejas perfectamente arqueadas y una expresión serena, casi conocedora. Durante décadas, este rostro ha sido tratado como un símbolo universal de belleza, reproducido en postales, imanes y pósters, y estudiado por historiadores del arte como la cúspide de la artesanía egipcia. Lo que la mayoría de la gente nunca se detiene a preguntar es qué hay realmente debajo de esa superficie lisa y pintada. Resulta que la superficie no es toda la historia. El busto fue encontrado en diciembre de 1912 en Amarna, la capital de vida breve construida por el faraón Akenatón en el siglo XIV a.C. La excavación estuvo a cargo de un arqueólogo alemán llamado Ludwig Borchardt, y su equipo no estaba excavando una tumba ni un templo. Estaban excavando un taller, específicamente el taller que perteneció a un escultor llamado Tutmose, el artista real que se cree que sirvió en la corte de Akenatón. Dentro de ese taller, junto a moldes de yeso, estatuas sin terminar y otras piezas, el equipo desenterró el busto que eventualmente se convertiría en uno de los objetos más famosos de la Tierra. La ubicación importa más de lo que la gente suele pensar. No se trataba de un encargo terminado que estuviera en un palacio. Fue hallado en el propio estudio del artista, entre sus materiales de trabajo, lo que sugiere que la pieza pudo haber funcionado como un modelo de referencia y no como un monumento público. Durante la mayor parte del siglo XX, todo el que miraba el busto solo veía lo que tenía delante, el exterior de estuco pintado. Eso cambió en 1992, cuando el busto recibió su primera tomografía computarizada, una tecnología normalmente reservada para diagnosticar lesiones y enfermedades en pacientes vivos. Ese escaneo temprano sugirió que había algo distinto bajo la superficie, pero el equipo de principios de los 90 simplemente no era lo bastante preciso para mostrar de qué se trataba. La máquina solo podía capturar cortes cada 5 milímetros, algo demasiado burdo para detectar una talla fina escondida apenas 1 o 2 milímetros bajo la capa exterior. El verdadero avance llegó en 2006 y 2007. Cuando un equipo dirigido por el Dr. Alexander Uppertz, director del Instituto de Ciencias de Imagen del Hospital Charité de Berlín, volvió a llevar el busto para un escaneo mucho más avanzado. Esta vez usaron un tomógrafo espiral de 64 cortes, el tipo de equipo de imagen de alta resolución que normalmente se usa para trabajos diagnósticos detallados en la medicina moderna. La mejora en la calidad de la imagen fue enorme. En lugar de cortes borrosos de 5 milímetros, el nuevo escaneo podía resolver detalles de una fracción de milímetro, lo suficientemente fino para distinguir entre una superficie de yeso lisa y la textura de una piedra tallada a mano justo debajo. Lo que reveló el escaneo dejó atónito al equipo de investigación. Debajo del rostro de estuco pulido que todo el mundo reconoce, había un rostro completamente distinto tallado directamente en el núcleo de piedra caliza. No era un bloque tosco ni una forma provisional. Era una escultura plenamente realizada por sí misma, con sus propios ojos, su propia nariz, su propia boca, tallada con el mismo cuidado y la misma destreza que la capa exterior. Pero este rostro interior no coincidía con el exterior. Tenía arrugas sutiles en las comisuras de la boca. Tenía un pequeño abultamiento en el puente de la nariz. Sus pómulos estaban menos definidos. En otras palabras, se veía como un rostro humano real, con las pequeñas imperfecciones que tienen los rostros reales, en lugar de la versión impecable y simétrica que el público siempre ha conocido.
El Dr. Upperts y sus colegas publicaron sus hallazgos en la revista Radiology en la primavera de 2009, y la noticia se difundió rápidamente por todo el mundo, porque tocaba algo que la gente encuentra eternamente fascinante: la idea de que un rostro famoso podría estar ocultando uno completamente distinto debajo. Upperts explicó que, antes de este escaneo, nadie sabía en realidad qué tan profundo llegaba el estuco ni si había un segundo rostro debajo. Durante casi un siglo, la suposición predominante había sido simplemente que el núcleo de piedra era una estructura de soporte tosca, algo para darle al busto su forma básica antes de que el escultor añadiera la capa detallada de estuco encima. El escaneo de 2007 demostró que esa suposición era incorrecta. El núcleo no era un soporte tosco, era arte. Entonces, ¿por qué se tomaría un escultor antiguo la molestia de tallar un rostro detallado y realista en la piedra, solo para cubrirlo con una versión más suave e idealizada encima? Aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante, porque existe más de una teoría, y ninguna puede probarse con total certeza. Busto, conocida por los historiadores como el período de Amarna, fue una etapa de auténtica agitación en la religión y el arte egipcios. Akenatón había desplazado la adoración del reino hacia un único dios solar, y junto con ese cambio religioso llegó una ola. La explicación más discutida apunta a la cultura artística de la época en que se hizo el de nueva libertad artística. Los artistas que trabajaban bajo Akenatón comenzaron a representar a la familia real de formas mucho más relajadas y humanas de lo que la tradición egipcia anterior permitía, jugando con los hijos, mostrando cariño, incluso mostrando signos de envejecimiento o asimetría que las convenciones artísticas más rígidas de antes nunca habrían permitido. Los moldes de yeso encontrados en el taller de Thutmose reflejan exactamente esta tendencia. Muestran rasgos reales e individuales, no plantillas idealizadas genéricas. Es totalmente posible que el rostro de piedra caliza dentro del busto fuera tallado como un parecido genuino de Nefertiti, basado en la observación cercana de su apariencia real, y que la capa más suave de estuco se añadiera después específicamente para alinear la pieza con los estándares simbólicos más pulidos que se esperaban de un retrato real destinado a exhibirse. Una segunda explicación es más práctica que simbólica. La piedra caliza y el estuco son simplemente materiales distintos con propiedades de trabajo distintas. La piedra caliza es más difícil de tallar con precisión fina y tiende a conservar pequeñas texturas ásperas. El estuco, en cambio, es un yeso blando y moldeable que puede suavizarse, remodelarse y pulirse con mucha más facilidad. Según esta teoría, el escultor quizás no se propuso ocultar un rostro bajo otro por ninguna razón simbólica profunda. Puede ser que simplemente usara la piedra caliza como base estructural y de referencia, y luego usara el estuco flexible como el medio para el retrato final y refinado, tal como cualquier artesano podría desbastar una forma en un material antes de terminarla en otro más adecuado para el detalle fino. Una tercera teoría se inclina más hacia cuestiones de poder y propaganda. El arte real del antiguo Egipto nunca pretendió ser un registro neutral y objetivo de la apariencia de una persona. Era una herramienta de construcción de la imagen del Estado, pensada para proyectar juventud, belleza, favor divino y una autoridad inquebrantable. Si el rostro real y envejecido de Nefertiti yacía bajo la superficie pulida, entonces el busto terminado podría representar uno de los primeros ejemplos conocidos de mejora deliberada de la imagen en el retrato real, los rasgos imperfectos y humanos de una reina, silenciosamente refinados hacia algo más cercano a un ideal eterno, para los ojos de una corte, y posiblemente para los ojos de la historia. Bajo esta lectura, el rostro exterior no es exactamente una mentira, sino un mensaje cuidadosamente construido. Así es como la reina deseaba, o se le exigía, ser recordada. Ninguna de estas explicaciones anula a las demás, y los historiadores serios están, con honestidad, divididos sobre cuál se acerca más a la verdad. En lo que casi todos coinciden es en que las diferencias entre los dos rostros no fueron accidentales. El escaneo mostró que la capa de estuco que cubre el núcleo de piedra caliza varía en grosor a lo largo del rostro, más gruesa en algunas zonas, más fina en otras, lo cual sugiere firmemente un modelado deliberado y controlado en lugar de un recubrimiento uniforme y descuidado. Alguien estaba tomando decisiones intencionales sobre dónde suavizar una arruga, dónde levantar un pómulo y dónde atenuar la línea de la nariz. Vale la pena detenerse aquí para dejar claro que nos dice la evidencia y que no. El escaneo no demuestra que el rostro oculto sea una fotografía perfecta y literal de cómo se veía Nefertiti en su vida diaria hace 3000 años. La escultura de retrato antigua, incluso en su forma más naturalista,
sigue estando moldeada por la convención artística y la mano del propio escultor. Lo que el escaneo sí demuestra, más allá de toda duda razonable, es que existen dos versiones claramente distintas del mismo rostro dentro de un solo objeto, talladas con verdadera destreza en dos etapas diferentes, y que las diferencias son consistentes y deliberadas, no aleatorias. Solo eso ya es notable, porque convierte una imagen estática y famosa en evidencia física de un proceso de decisión real que ocurrió en el taller de un artista hace más de 3000 años. La historia del busto tampoco termina con el escaneo. Su historia más reciente es casi tan dramática como la antigua. Tras ser desenterrado en 1912, el busto se mantuvo discretamente fuera de la vista pública durante más de una década, y no fue presentado formalmente al público hasta 1924, momento en el que se convirtió de inmediato en una sensación. Cuando la Segunda Guerra Mundial amenazó con bombardeos a los museos alemanes, el busto fue trasladado para su resguardo a una mina de sal en Turingia, donde sobrevivió al conflicto sin daños. Después de la guerra, la división de Alemania en este y oeste complicó aún más dónde y cómo podían exhibirse las antigüedades egipcias en Berlín, y no fue sino hasta la reunificación alemana que el busto encontró un hogar duradero en el bellamente restaurado Neues Museum, donde permanece hoy, visto por cientos de miles de visitantes cada año. Esa ubicación nunca ha dejado de ser motivo de tensión. Egipto ha solicitado formalmente la devolución del busto en varias ocasiones, incluidas 2003 y de nuevo en 2011, argumentando que fue retirado de suelo egipcio bajo un acuerdo desigual de la era colonial y que pertenece a su país de origen. Las autoridades alemanas han rechazado sistemáticamente estas solicitudes, sosteniendo que la división original de los hallazgos entre el equipo de excavación alemán y los funcionarios egipcios en 1913 siguió las normas legales de la época. Este desacuerdo sigue sin resolverse, y se suma a disputas similares que involucran a otras grandes colecciones de museos alrededor del mundo, todas enfrentando la misma pregunta incómoda: ¿qué sucede con el patrimonio cultural de una nación cuando fue excavado y retirado bajo circunstancias políticas muy distintas a las de hoy? Cualquiera que sea la conclusión a la que lleguen ambas partes, el busto sigue siendo un recordatorio físico de que la historia de un objeto antiguo rara vez termina en el momento en que se desentierra. Ayuda a detenerse a imaginar de verdad la estructura física del busto, porque las capas son más intrincadas de lo que la mayoría imagina. El núcleo es un único bloque de piedra caliza, tallado a mano hasta darle la arquitectura básica de una cabeza y un cuello humanos. Sobre esa piedra, el escultor aplicó estuco, una mezcla similar al yeso que podía moldearse, suavizarse y darle forma mientras aún era manejable, y luego dejarse endurecer hasta convertirse en la superficie final que reconocemos hoy. Esta técnica de dos materiales no fue exclusiva de este busto en particular. Los escultores egipcios de la época usaban métodos similares en otros retratos, pero rara vez, si alguna, ha sobrevivido una pieza donde las dos capas cuenten historias tan distintas sobre el mismo sujeto. En la mayoría de los casos, el núcleo interior es exactamente lo que se esperaría, una forma tosca e inacabada pensada solo para sostener la superficie final de yeso. Lo que hace tan inusual al busto de Nefertiti es que su núcleo no se dejó tosco. Estaba terminado. Alguien se tomó el tiempo de tallar detalle facial real en una piedra que nunca debía volver a verse una vez colocado el estuco. Ese detalle es lo que hace tan significativos los resultados del escaneo para los historiadores del arte. Si el rostro de piedra caliza fuera solo una forma de soporte tosca, sus diferencias con el rostro exterior importarían muy poco. Serían simplemente las marcas sobrantes de una etapa inacabada. Pero como el rostro interior estaba completamente tallado, con sus propios ojos definidos, sus propios labios modelados y sus propias asimetrías sutiles, se lee menos como un andamiaje y más como un primer retrato independiente que el artista decidió más tarde revisar. Algunos egiptólogos lo han comparado con un artista que esboza una base detallada antes de añadir una capa final de barniz sobre un lienzo. Salvo que aquí esa base detallada quedó tallada permanentemente en piedra sólida, y el barniz final son apenas unos milímetros de yeso que cambian por completo el tono emocional del rostro. Los cambios específicos documentados en el escaneo de 2007 vale la pena detallarlos con claridad, porque son bastante precisos. La versión en piedra caliza muestra arrugas tenues cerca de las comisuras de la boca, del tipo que aparecen con la edad o la expresión repetida. Muestra un pequeño abultamiento a la mitad del puente de la nariz, una irregularidad que queda completamente suavizada en la superficie que todos conocen. Los pómulos del núcleo de piedra están ligeramente más bajos y menos marcados que los pómulos claramente elevados del rostro terminado en estuco.
Ninguna de estas diferencias es dramática por sí sola. Ninguna convierte a la reina en una desconocida irreconocible. Pero juntas, cambian el carácter del rostro de algo imposiblemente perfecto a algo creíblemente humano, y ese cambio es exactamente la razón por la que el descubrimiento captó tanta atención. Sugería, por primera vez con evidencia física real, que la belleza antigua más famosa del mundo pudo haber tenido un rostro humano ordinario escondido justo debajo de su rostro legendario. También vale la pena abordar una pregunta relacionada que surgió por la misma época en que se publicaron los resultados del escaneo: si el propio busto podría ser una falsificación moderna en lugar de un artefacto auténtico de 3000 años. Esta teoría circuló en los medios durante un tiempo, basada en gran parte en especulación y no en evidencia nueva. Las autoridades del museo en Berlín rechazaron firmemente la afirmación, señalando que la autenticidad del busto ha sido verificada repetidamente mediante múltiples métodos independientes a lo largo de las décadas: análisis de materiales de la piedra caliza y los pigmentos, comparación con otros retratos confirmados del periodo de Amarna, y ahora la misma tomografía usada para encontrar el rostro oculto. En lugar de generar dudas sobre el busto, los datos del escaneo han sido tratados en general por la egiptología convencional como una confirmación adicional de que el objeto es exactamente lo que parece: una obra maestra auténtica del taller de Tutmose, no una imitación posterior. Volviendo al rostro oculto en sí, hay algo casi poético en cómo se desarrolló este descubrimiento. Una escultura construida, en parte, para proyectar una imagen de poder controlada y pulida, terminó siendo examinada por el mismo tipo de tecnología que hoy se usa para mirar más allá de la superficie del cuerpo humano y ver lo que realmente ocurre debajo. De una manera extraña, el tomógrafo le hizo al busto exactamente lo que el retrato real del antiguo Egipto estaba diseñado para impedir: miró más allá de la máscara. Este descubrimiento también invita a una reflexión más amplia que va mucho más allá del antiguo Egipto. Los seres humanos siempre han gestionado la brecha entre cómo realmente se ven y cómo desean que se les vea, y los gobernantes a lo largo de la historia han tenido incentivos particularmente fuertes para controlar esa brecha de manera deliberada. Los retratos formales, las fotografías oficiales y las imágenes públicas cuidadosamente seleccionadas hacen todos, de alguna forma, lo que esa capa de estuco pudo haberle hecho al rostro de piedra caliza debajo: suavizar las partes que no encajan con la historia que una persona, o un gobierno, quiere contar. El busto de Nefertiti simplemente nos da una prueba física poco común de ese proceso, ocurrido hace 3000 años y preservada por pura casualidad dentro de un solo objeto. Así que la próxima vez que veas esa imagen icónica de Nefertiti, en un póster, en un folleto de museo o en la miniatura de este mismo video, quizá valga la pena recordar que el rostro que te mira de vuelta puede ser solo la mitad de la historia real. En algún lugar, a apenas unos milímetros bajo esa superficie lisa y pintada, podría haber otra versión de la misma reina, tallada con la misma destreza, pero dejada con todas las pequeñas imperfecciones humanas que el retrato terminado fue diseñado para borrar. Ya sea que ese rostro oculto fuera un parecido genuino suavizado en aras de los ideales reales, un simple subproducto de trabajar con dos materiales distintos, o algo más cercano al control de la imagen en la antigüedad, una cosa es segura: el busto de Nefertiti todavía tiene secretos por contar, y la ciencia moderna apenas está comenzando a hacerle las preguntas correctas. Si disfrutaste este vistazo detrás de uno de los rostros más famosos de la historia, cuéntanos en los comentarios cuál teoría te parece más convincente, y suscríbete para más historias que exploran debajo de la superficie de los objetos que creíamos ya conocer.